último minuto en NTN 24. Mucha atención, Nicolás Maduro es trasladado a esta hora al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, en Nueva York, donde se espera que permanezca recluido antes de comparecer ante la corte que conoce de su caso la Corte del Distrito Este del Sur de Nueva York. Eso será entre el lunes y el martes, como decía nuestra invitada de la noche, Maybor Petit, que está familiarizada con el caso y cómo se manejan los procesos judiciales en esta Corte de Nueva York. Así es, ahí ya están las imágenes de las inmediaciones de este centro de penitenciario en New York, conocido por albergar arreos de alto perfil. Estamos hablando de que está ubicada en Brooklyn. Señalada en el 2019, además por imponer condiciones inhumanas. Bueno, ahí, en ese sitio, va a estar Nicolás Maduro, acusado de conspiración narcoterrorista, de posesión de armas de fuego. ¿Cómo ha sido el trayecto hasta llegar a este centro metropolitano de detención de Brooklyn? Bueno, aterrizó en el aeropuerto de Stewart y ahí se espera que en este lugar, pues, espere el juicio Nicolás Maduro, también esta comparecencia, ya se le ha tomado las huellas, se le ha tomado fotografías a Nicolás Maduro, que recordemos ha sido el centro de la noticia mundial. Fue capturado este 3 de enero en Caracas en un operativo militar durante la madrugada de este sábado, después transportado hacia el estado de Nueva York. Y ahora ya está en la instalación penitenciaria. Y estamos con imágenes, su salida del avión, este avión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que llevó a Nicolás Maduro hacia el estado de Nueva York. Ahí lo vemos, en las primeras imágenes que se conocieron estaba tapado, según lo que se veía cuando descendía de este avión. Ahí ya lo vemos cómo es trasladado, está esposado en ropa deportiva. Parece que hubo un cambio de vestuario que se desarrolló, porque es distinto el vestuario, Carlos Eduardo, de cómo se lo vio en la fotografía que fue presentada por Donald Trump, diciendo que se encontraba ya detenido. Ahí lo vemos a Nicolás Maduro caminando, siendo custodiado por quienes integraban pues, este operativo, personal de la DEA de los Estados Unidos, y que ahora finalmente, así es, el FBI también, finalmente pues ya lo estaban trasladando a la penitenciaría donde va a esperar este juicio, donde se encuentran actualmente narcotraficantes mexicanos, otro preso importante, Nazón Joaquín García, recordemos, líder de la iglesia La Luz del Mundo y quien enfrenta cargos de conspiración, de crimen organizado, de tráfico sexual. A esa prisión, ahí va a compartir Nicolás Maduro su estadía hasta que espera el juicio. Esta prisión de Brooklyn está ubicada en el barrio Sunset Park y alberga a 1.600 reclusos. Hoy le llega uno más. Ahí estamos con las imágenes de las inmediaciones de esta prisión. Ese uno más se llama Nicolás Maduro Moros. En estas celdas de esta instalación penitenciaria también han estado Luigi Mangione. ¿Recuerdas, Carlos Eduardo, acusado de asesinar en su momento en Nueva York al director ejecutivo de una empresa de seguros? Correcto, también la que fue pareja de Epstein. Ghislaine Maxwell, convicta por tráfico sexual, que denunció a través de sus abogados. Ella fue condiciones asombrosamente espantosas en esta prisión, a la que calificó de inhumanas, de crueles, de degradantes. Todo este personal que hemos narrado está en esta prisión, a donde va camino ya ingresado Nicolás Maduro.
Continuamos. Durante su campaña presidencial en el 2023, ya ahí se le escuchaba al candidato, en aquel entonces Donald Trump, que puso a Venezuela en el centro de su discurso al señalar a Nicolás Maduro de encabezar, decía, una dictadura ilegítima y además de permitir la operación de redes criminales ligadas al narcotráfico y, según él, envenenar además a miles de personas en los Estados Unidos. Una vez que asumió el cargo, pues Trump endureció su discurso, intensificó las sanciones económicas contra el régimen venezolano, hizo unas declaraciones durísimas, aumentó además recompensas, lideró un inédito despliegue militar en el Caribe Sur y abrió fallidamente un canal de diálogo con el dictador. Todas esas acciones condujeron a su captura hoy. Estados Unidos elevó hasta $50 millones la recompensa por Nicolás Maduro el 7 de agosto de 2025, ratificando la acusación de liderar actividades de narcotráfico y de encabezar el denominado Cartel de los Soles. La Casa Blanca también afirmó que Maduro ha colaborado con redes criminales que exportan drogas hacia Estados Unidos. A finales del mismo mes, Washington activó un despliegue militar de gran escala en el Caribe, con buques de guerra, destructores y unidades anfibias operando cerca de las costas venezolanas. El Pentágono y el Comando Sur justificaron la operación como parte de acciones contra el narcotráfico y organizaciones criminales transnacionales. Con ataques cinéticos, las fuerzas del Comando Sur han destruido hasta el momento 37 botes, con un saldo de más de 110 muertos. La designación oficial del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera por parte de Estados Unidos en noviembre fue otro golpe al régimen de Maduro. Esta lista incluye grupos islamistas, separatistas, guerrillas y, más recientemente, pandillas y organizaciones de narcotráfico de México y Colombia. Esta otorga al Ejecutivo facultades jurídicas para imponer sanciones, congelar activos y perseguir judicialmente a cualquier persona o entidad que colabore con una organización que figure en dicha lista. Pero el dictador tuvo oportunidad de dejar el poder pacíficamente. A finales de noviembre, Trump confirmó que había tenido una llamada en la que, según fuentes confidenciales, Maduro pidió que él y sus familiares recibieran una amnistía legal completa y el fin de un caso emblemático que enfrenta ante la Corte Penal Internacional como condición para dejar el poder. Además, habría solicitado el levantamiento de las sanciones contra más de 100 funcionarios del régimen, muchos de ellos acusados de abusos contra los derechos humanos, narcotráfico o corrupción, solicitud rechazada absolutamente por el presidente de Estados Unidos. En otro hecho importante, el 2 de diciembre, la Casa Blanca anunció que su gobierno preparaba ataques contra objetivos por tierra dentro de Venezuela, como parte de su campaña de presión militar, y señaló que sería una fase nueva de las operaciones contra el narcotráfico y redes criminales ligadas al régimen venezolano. La presión aumentó el 16 de diciembre al designar a la dictadura madurista como organización terrorista extranjera. Ahora se consideraba no solo a un grupo, sino a todo el régimen como una amenaza directa a Estados Unidos. Y como consecuencia de esa designación, Trump ordenó un bloqueo total y completo de todos los petroleros que entren o salgan de Venezuela, decisión que provocó la captura de 2 barcos sancionados. Todos estos hechos culminaron con la captura de Nicolás Maduro en un operativo en la madrugada del 3 de enero de 2026. En una operación quirúrgica fue extraído de Venezuela y ya se encuentra en Nueva York para enfrentar cargos que podrían confinarlo en prisión de por vida. Las elecciones en Venezuela del 28 de julio del 2024 expusieron ante los ojos del mundo la naturaleza autoritaria del régimen de Nicolás Maduro y su falta de disposición para permitir una transición democrática pacífica a la que se comprometió en los llamados acuerdos de Barbados. ¿No cumplió? Así es. No cumplió. Y lo que tú estás citando, la jornada que se vivió en el 2024. Ahí se evidenció un fraude electoral orquestado por el régimen de Maduro, dejó al descubierto además un proceso marcado por irregularidades, ausencia de garantías democráticas y también persecución. La convocatoria a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 constituyó un punto clave dentro de los acuerdos de Barbados firmados entre el régimen de Nicolás Maduro y los líderes de oposición. El régimen venezolano asumió el compromiso de llevar a cabo comicios transparentes y con las debidas garantías. No obstante, esta regla básica no fue respetada desde el comienzo. Como pueden ver, nos redirecciona de nuevo a la página principal del CNE.
Durante la etapa de inscripción de las aspiraciones a la presidencia, varios partidos no tuvieron acceso al sistema digital del Consejo Nacional Electoral para postular sus candidatos, entre ellos Corina Lloris, a quien María Corina Machado había delegado su aspiración presidencial ante la imposibilidad de inscribirse por la inhabilitación política para ocupar cargos públicos por 15 años impuesta por la justicia madurista. Lo que han hecho es tan burdo, es tan obsceno, que han hecho que hasta sus antiguos aliados hayan tenido que alzar la voz. Maduro no puede escoger el candidato que lo va a enfrentar en la elección presidencial. Machado entonces apoyó a Edmundo González, que había podido inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral para que se convirtiera en el candidato de la oposición y liderara una transición democrática. Ya tenemos tarjeta y ya tenemos un candidato que ha sido apoyado por todo el mundo, por todos los partidos políticos, por los ciudadanos de bien, Edmundo González Urrutia. Venezolanos, la honrosa designación de mi persona como candidato presidencial de todos los que quieren un cambio en nuestro país es una responsabilidad que acepto con humildad. La campaña presidencial de Edmundo González cerró el 25 de julio, 3 días antes de la votación. Las concentraciones en las que el candidato y María Corina Machado participaron fueron multitudinarias. Entre tanto, el régimen seguía fraguando lo que sería el fraude electoral, que expuso ante los ojos del mundo su naturaleza autoritaria y su falta de disposición para permitir una transición democrática. Solo permitió la entrada de observadores internacionales cercanos y revocó unilateralmente la invitación que había extendido a la Unión Europea para enviar una misión de observación electoral. 28 de julio 2024. La jornada electoral comenzaba con denuncias de ataques armados por parte de colectivos chavistas que intentaban amedrentar a la población para que no acudiera a las urnas. Pero eso no detuvo a quienes buscaban con esperanza un retorno a la democracia y acudían masivamente a los centros de votación. La ley respetando la virtud y honor. Tras ejercer su derecho al voto, el candidato a la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, decía estar preparado para defender hasta el último voto. La defensa del voto se hará rigurosamente. En medio de un fuerte operativo de seguridad en la Escuela Ecológica Nacional Bolivariana Simón Rodríguez, Nicolás Maduro votaba y se victimizaba. El único candidato perseguido en las redes y baneado, que fuimos rompiendo el baneo, fue el candidato Nicolás Maduro. El sistema de seguimiento en tiempo real implementado por la oposición mostraba una participación creciente en cada estado y en cada pueblo. Tras el cierre de la votación comenzaron a llegar las actas electorales, la prueba sagrada de la voluntad del pueblo, primero por teléfono, luego por mensajes, después en fotografías. Las actas mostraban la abrumadora victoria de Edmundo González. Entonces el régimen, en su desesperación, expulsó de los centros de votación a los testigos electorales de la oposición, suspendió la página web del CNE, interrumpió la transmisión de resultados y la entrega transparente de las actas de escrutinio, el comprobante final que imprime la máquina con los resultados de cada mesa. Tras horas de silencio y pasada la medianoche, el Consejo Nacional Electoral, sin presentar actas y sin que hubiera reconteo ni verificación, anunciaba unos resultados que favorecían al dictador Nicolás Maduro. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Mora. ¡Acta! ¡Mata! ¡Sentencia! La oposición sí presentó al mundo las copias de miles de actas firmadas por los miembros de mesa que demostraban una victoria para Edmundo González y denunciaba que el CNE no le había permitido realizar la auditoría pública. En este momento tenemos más del 40% de las actas. Debo decir algo, el 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. No sé dónde salieron las otras. Todas las que transmitieron las tenemos. Y toda esta información coincide. ¿Saben en qué? En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección. Nicolás Maduro el 30% de los votos.
Esta es la verdad. Varios países exigieron al régimen la publicación de las actas oficiales de votación, pero estas no fueron presentadas. La comunidad internacional no tuvo evidencia que respaldara la victoria de Maduro anunciada por el Consejo Nacional Electoral venezolano. Entonces, naciones como Estados Unidos, Perú, Paraguay, Canadá, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Panamá y organismos internacionales como el Parlamento Europeo reconocieron a Edmundo González como presidente legítimo y democráticamente electo. El régimen de Nicolás Maduro se niega a aceptar la derrota que sufrió el pasado 28 de julio con una diferencia de casi 40 puntos porcentuales. En un intento por ocultar la realidad y silenciarlos, el régimen desató una atroz persecución contra González y María Corina Machado. Desconociendo la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas, Nicolás Maduro se autoproclamó presidente el 10 de enero del 2025 en un cuestionado acto de investidura y rodeado por los jefes de las dictaduras de Cuba y Nicaragua. Durante más de una década, Venezuela ha atravesado una de las crisis económicas más profundas y prolongadas de la historia contemporánea de América Latina. Lo que comenzó como un modelo político basado en el control estatal de la economía derivó en una mezcla explosiva de hiperinflación, escasez de alimentos y distorsiones cambiarias que afectaron la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Seguimos con los reportes, informes especiales. De hecho, este lo realizaste tú, Carlos Eduardo. Vamos a analizar cómo estos tres factores, interconectados y retroalimentados entre sí, transformaron la estructura económica del país con las reservas más grandes de petróleo probadas del mundo. Alteraron los patrones de consumo, generaron además mercados paralelos y modificaron incluso su dinámica social y política. La economía venezolana ha dependido históricamente del petróleo, pero a partir de 2013, la caída de la producción, la corrupción administrativa y el uso discrecional de los ingresos petroleros llevaron a una reducción drástica de los recursos disponibles. Para algunos expertos, el efecto inevitable de un modelo político-económico destructivo. Los venezolanos estuvimos expuestos a un fenómeno muy hostil como la hiperinflación, y cuando vemos esto que estaba pasando, ya se enciende alarma, se enciende miedo, se enciende angustia, se enciende zozobra. Modelo político-económico de la destrucción. Subsidios financiados con emisión monetaria. Controles estrictos sobre precios y divisas. Expropiaciones y estatización de empresas privadas. Dependencia total del Estado para importación de bienes esenciales. Con el tiempo, estas políticas ocasionaron el deterioro progresivo de la capacidad productiva nacional y una creciente desconexión entre la moneda oficial y el valor real del mercado. Vemos este año posiblemente del consumo que hay actual, podemos producir alrededor de un 50-55%. Y a partir de 2017, Venezuela entró en un ciclo hiperinflacionario, algo inédito en la región desde los años 80 y 90. Escalada hiperinflacionaria Venezuela. 2017, inflación interanual 1.370%. 2019, inflación interanual llegó a 2.295.981%. 2013 a 2019, inflación acumulada 5.325.536.286%. Al poner la lupa a las causas encontramos emisión descontrolada de dinero para financiar el gasto público en ausencia de ingresos petroleros suficientes, pérdida de confianza en la moneda nacional y migración masiva hacia divisas extranjeras, además de una distorsión de precios producto del control estatal que impedía ajustar valores de manera natural. Así fue como la vida del venezolano comenzó a diluirse frente al alto costo de la vida. Imposible, porque la gente no le alcanza cada día. Si tú tenías 10 bolívares hoy, mañana tienes 5. La cantidad no es lo mismo, ya compramos por cantidad, que si 5 tomates, que si 5 cebollas. Impacto de la hiperinflación en la vida de los venezolanos. Precios cambian diariamente, en ocasiones varias veces al día. Los salarios se volvieron insuficientes. Los ahorros en bolívares se evaporaban. Se impuso la frase común, cóbreme de una vez antes de que suba. Si nos ganamos 20 bolívares, gastamos 50.
No, la cosa está demasiado fuerte. Todos los días te suben los precios, todos los días. Hace 2 años para acá, esta situación está de terror, que uno no puede comprar ni siquiera zapatos. En paralelo a la hiperinflación, Venezuela vivió uno de los periodos más severos de escasez de alimentos, una realidad surgida de los controles de precio que hacían inviable la producción y la distribución. Estamos haciendo cola para poder comprar una leche. Estamos cansados de hacer cola. Creo que tengo que dar golpe por ahí buscando con una ropita a una casa. Y con la escasez de alimentos llegó la desesperación de las familias que se vieron amenazadas por la disminución de la calidad de la dieta y la pérdida de peso. El 78% de la población infantil venezolana está en riesgo de algún tipo de desnutrición. ¿Y cómo llegamos a esto? Por el quiebre de las industrias nacionales, con expropiaciones, con falta de divisa, y al no producir no tenemos alimentos anaqueles, y lo que se tiene que importar cuando llega a los anaqueles es prácticamente imposible cubrirlo con el sueldo básico. Un panorama del que la dictadura intentó sacar dividendos, apostando a una dependencia casi absoluta de las ayudas alimentarias oficiales. Así apareció el sistema CLAP, unas bolsas de comida distribuidas por el régimen que se convirtieron en herramienta de control social y político. Yo mejora realmente no veo. Es más, ahorita yo no toso, pues se me caen los pantalones. Desde 2003, el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez implementó un estricto control de cambio que limitaba la compra y venta de divisas. Con los años, este sistema se volvió cada vez más restrictivo y menos transparente. Efectos del control cambiario. Desaparición de las divisas a tasa oficial, obligando a los ciudadanos a recurrir al mercado paralelo. Brecha abismal entre el dólar oficial y el dólar del mercado negro. Corrupción institucional, ciertos grupos tenían acceso privilegiado a divisas preferenciales. Descapitalización del sector privado, incapaz de importar materia prima y productos básicos. Las familias se fragmentaron, la pobreza aumentó y la desigualdad se profundizó entre quienes tenían acceso a divisas y quienes dependían del salario en bolívares. Una locura, de verdad, este dólar está súper loco. Uno como comerciante trabaja a pérdida. Un círculo vicioso y difícil de romper. Hiperinflación, escasez de alimentos y control. El control cambiario impidió acceso a divisas y redujo la producción y las importaciones. El régimen respondió con emisión monetaria, generando una hiperinflación sin precedentes que erosionó aún más la moneda local, reforzando la necesidad de dólares, lo que dio vida a un canibalesco mercado cambiario paralelo. En coloquio, fue peor el remedio que la enfermedad. Me salía la compra en total, eran $60. Y si pagaba en bolívares me salía casi en $86 el cambio. Entonces, ¿a qué costo estábamos jugando? La vida cotidiana mutó de tal manera que la crisis económica produjo la migración de más de 7 millones de venezolanos, una de las diásporas más grandes del mundo. He tenido que caminar para poder brindar un mejor futuro a mis hijas. Que en Venezuela hay veces que no tenemos ni siquiera para comer. Mientras Venezuela busca nuevos caminos hacia la estabilidad, el recuerdo de los años más oscuros de la crisis permanece vivo como advertencia y como elemento central para comprender la realidad de un pueblo que hoy quiere cambio, pero sobre todo libertad.